Entonces, al finalizar la sesión de hoy, el objetivo será que ustedes, observando los ejercicios propuestos, escuchando el resumen teórico que se haga, estarán en la capacidad de poder rendir la evaluación propuesta en Blackboard en la unidad número 13 del tema de medida de superficie sin ningún inconveniente y con resultados de notas aprobatorias. Ese es el objetivo. Bien, con respecto al tema medida de superficie, vamos a hacer un pequeño resumen teórico. Cuando vimos el tema pasado de medidas de longitud, en las medidas de longitud, vamos a apuntar acá, en las medidas, ¿no?, de longitud, recordábamos pues las medidas de longitud en el sistema internacional, ¿verdad? Como el metro, y sus múltiplos y submúltiplos. Teníamos el milímetro, decímetro, centímetro, para cantidades menores que 0, y teníamos el el decámetro, el hectómetro y el kilómetro para unidades mayores de, ¿no?, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Y teníamos todo un cuadro, ¿no?, todo un cuadro de conversiones. Que les dije en su momento, la idea no era que se lo memoricen, sino que recordarlo o tenerlo apuntado o archivado en alguna sección cuando sea requerido, cuando tengamos que hacer una conversión, pues se consultará el material. Y los cálculos obtenidos, siempre el resultado era una unidad de longitud. Así, unidad de longitud, que puede ser, como decía, el metro, ¿no?, o múltiplos, submúltiplos de él. En tema de medidas de superficie, también se le conoce esto como área, ¿okay? En el tema de medida de superficie, se utilizan para las magnitudes unidades al cuadrado. Entonces estaríamos como metros al cuadrado, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, milímetros cuadrados, ¿no? O unidades más grandes todavía que el metro, como el kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado o decámetro cuadrado. Las equivalencias se mantienen, o sea, un centímetro es igual a 10 decímetros, ¿no? Un centímetro es igual a 100 milímetros. O sea, esas equivalencias, esos factores que nosotros encontraríamos dentro de la tabla que vimos en la sesión anterior, aquí todavía van a ser útiles, son útiles en realidad, ¿no? Lo que sí debemos de tener en cuenta es que al momento de hacerla o efectuar la conversión, tener en cuenta que aquí vamos a trabajar con unidades al cuadrado. Entonces, si sabemos que un metro es igual a 100 centímetros, por ejemplo, ¿no?, entonces un metro cuadrado no será igual a 100 centímetros al cuadrado, sino será 100 al cuadrado centímetros, caramba, 100 al cuadrado centímetros cuadrados. Entonces un metro al cuadrado será igual a 100 por 100, ¿no? Son dos ceros más, ¿verdad? O sea, 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, exponencialmente los factores aumentan, ¿ok? Exponencialmente los, ¿no?, los factores aumentan. Eso hay que tener en cuenta. Bien, ese resumen la captación teórica. Ahora, para calcular la superficie o área de las figuras geométricas notables, cuando digo figuras geométricas me refiero a 2 dimensiones, para calcularlas
generalmente se recuerdan las fórmulas o ecuaciones, ¿no? Que son propias de una figura geométrica, ¿no? Como son el cuadrado, ¿no? El rectángulo, el rombo, el paralelogramo. Hay nombrado 4 tipos de cuadriláteros. O el triángulo, ¿no? Como el triángulo equilátero, el isósceles, el escaleno o el triángulo rectángulo, pues vamos a tener distintos tipos de triángulos. Entonces, según tengamos la figura, vamos a poder utilizar una que otra fórmula. Como podemos notar en esta unidad, tenemos varias fórmulas, muchas fórmulas, que sería pues un tanto contraproducente pedirle hacerles un paseo de todas estas fórmulas, al final no nos vamos a acordar. Entonces, según nosotros vayamos viendo eh, qué caso estamos, revisamos qué figura es y en base a esa figura calculamos su área con la fórmula que está ahí propuesta. Entonces, más que memorizarnos sin tener ningún sentido, vamos a utilizarlo cuando sea necesario. Bien, vamos a realizar nuestro primer caso. Voy a buscar en la hoja de ejercicios. A ver, veamos. Uno sencillo. Acá no hay ni uno sencillo. Aquí está. Voy a desarrollar este caso. Voy a hacer el recorte. Ok. Ahí está. Y voy a pegarlo por acá. No, no voy a guardarlo. A ver, lo pegamos por acá. Atentas, atentos. El enunciado nos dice lo siguiente. Calcular, ahora sí está bien el enunciado, no dice hallar. Calcular el área de un cuadrado cuya diagonal mide 10 centímetros. Un cuadrado es un tipo de cuadrilátero. Profe, ¿qué estás hablando? Recordemos en el tema de polígonos, vimos, ¿no? Que el polígono que tiene 4 lados, ¿no? Se llama cuadrado, ¿correcto? Y como hemos estudiado un polígono regular, justamente el cuadrado cumple las condiciones de polígono regular. ¿Y cuál es esa condición de polígono regular? Que sus 4 lados sean iguales, o todos sus lados sean iguales, o tengan la misma medida de lados. Pero existen otros tipos de cuadriláteros, o sea que figuras de 4 lados, que no necesariamente cumplen esa condición de ser polígono regular, ¿no? Eh, Como por ejemplo, vamos a pintar acá, ¿ya? También un resumen teórico. Entonces, el primero, que es en el ejemplo que estamos manejando, es el cuadrado, ¿verdad? Pero no es el único cuadrilátero. Tenemos, por ejemplo, el rectángulo, ¿no? Aparte del rectángulo, otro cuadrilátero que podemos manejar es el paralelogramo. Y otro más que podemos manejar es el rombo, que se parece a un cometa. No es un cuadrado. Ahí están los tipos de cuadriláteros. Uno de estos es un polígono regular, que es este de acá, porque cumple la condición que sus 4 lados tengan la misma medida. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta, a veces, no siempre se utiliza pues todas las figuras. Cuando estamos hablando de polígonos regulares son limitadas, hay cierta cantidad, pero hay más figuras que no cumplen esa condición. Bien, dicho esto, eh, nos están hablando en el enunciado de un cuadrado.
¿correcto? Nos están hablando en el enunciado de un cuadrado. Ahora, un cuadrado, permítame copiarles esta fórmula. Recordando el caso. Un cuadrado que tiene esta forma, ¿no? Tiene una diagonal y tiene 4 lados iguales. No sé por qué acá sale de esta manera. Voy a hacer mejor un recorte, ¿eh? Allí está. Aquí está, miren. Un cuadrado. Tiene 4 lados iguales, ¿no? Que ahí le han tomado como el valor A. Entonces sus lados son A, ¿no? Profe, son iguales, claro. Un cuadrado tiene 4 lados iguales. Y tiene una diagonal, ¿no? Profe, pero tiene dos diagonales, claro. Es de acá. Y va a ser la misma medida. Es D. Por eso, esa es la diferencia, por ejemplo, con un rombo. En un rombo, sus diagonales son distintas. Y acá tenemos las fórmulas del área o superficie de un cuadrado. El área o superficie de un cuadrado es lado elevado al cuadrado. O, teniendo en cuenta el valor de su diagonal, la diagonal al cuadrado elevado diagonal al cuadrado dividido entre 2. Haciendo el análisis con el caso que nos acaban de plantear, nos dicen que la diagonal precisamente de este cuadrado, vamos a dibujar un cuadrado. Ahí está. Lo bueno de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y de este cuadrado nos dicen que, ¿no?, su diagonal, esta, mide 10 centímetros. Nada más. Y nos piden calcular su área, ¿no? No nos dan la medida de sus lados. No nos dan. Solamente nos dan la medida del diagonal. Hay fórmulas para calcular la diagonal de un cuadrado con su, perdón, el área de un cuadrado en función de su diagonal. Sí, acá está. Y la que vamos a utilizar. No hay por qué reinventar la pólvora, ¿ya? Simplemente cogemos la fórmula que nos interesa y sustituimos, ¿no? La diagonal es 10 centímetros, pero esto al cuadrado. Todo esto entre 2. Muevo un poquito la pizarra. 10 por 10 es 100. 100 entre 2 es 50. 50 centímetros cuadrados. Entonces viene a ser el área de este cuadrado, ¿ya? 50 centímetros cuadrados. Ahora, profe, pero no sabemos cuánto vale su lado. Tienes razón. O sea, al final no hemos tenido la necesidad de calcular, por ejemplo, este lado, ¿no? Perdón. A. En otros libros, en lugar de A, le pone el valor de L. Bueno, da lo mismo, porque es una variable al final. No sabemos cuánto vale L. En el caso hipotético que nos pidan el valor de L, o sea, su lado, simplemente utilizaríamos la fórmula, la primera, que es lado al cuadrado igual a S, el área. Y el área ya la sabemos, ya la acabamos de calcular, que es de 50 centímetros cuadrados, ¿cierto? 10 por 10 es 100, entre 2 50, claro. Ahora, sustituimos pues esta S por la fórmula en función del lado, ¿no? Lado al cuadrado es igual a 50 centímetros cuadrados. Este cuadrado que pasa como exponente, perdón, como raíz, ¿qué digo exponente? Raíz de 50 centímetros cuadrados, a todo le ha dado. Entonces, acá voy a simplificar 25 por 2 por raíz cuadrada de centímetros cuadrados, ¿no? Esto con esto se van. Acá utilizo la propiedad de radicación, de tal manera que quedaría raíz cuadrada de 25 es 5, el 2 no tiene raíz cuadrada, y por lo tanto serían centímetros. Listo, ahí está.
Ojo, esto es una extensión del caso, ¿ah? Yo les digo, si en caso nos pidieran calcular L y solamente tendríamos la diagonal o el valor del área. ¿Preguntas? Bien, voy a proponerles entonces un cálculo similar. ¿Ah? Un momentito. Lo voy a adjuntar al chat y también lo voy a adjuntar acá en el Blackboard. ¿Cuál es el enunciado? Es justamente calcular, acá dice hallar, bueno, no importa, ahí está. Vamos a calcular el área de este cuadrado. El mismo enunciado vamos a ponerle acá en el chat. 5 minutitos para intentar calcularlo. Vamos, ustedes pueden. ¿Qué debemos de hacer la corrección en el cálculo del compañero? A ver. Acá la misma fórmula, ¿verdad? Que la diagonal, o sea, el área o superficie es igual a diagonal al cuadrado dividido entre 2, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, el valor de la diagonal tenemos 6 metros. Todo esto elevado al cuadrado entre 2. ¿Y cuánto es 6 por 6? 36, ¿verdad? Metros al cuadrado. Ahí está. Por lo tanto, 36 entre 2 es igual a 18 metros al cuadrado. Listo, ya tenemos el valor del área, porque solamente eso nos piden, el área nada más. En algunos libros les van a ver ustedes que lo representan con la letra A mayúscula. ¿Ya? Puede ser también la letra S de superficie. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien, profesor, excelente. Bien. Buena, profesora. Vamos entonces a nuestro siguiente caso. A ver. ¿Ya? Para eso vamos a buscar otra figura. Seguimos acá en el libro de trabajo. Vamos a- Me permite la herramienta. A ver. Ahora sí. Estoy siendo lento. Cuando hay un bajón de corriente, les comento, pasa esto, ¿ya? A ver, atentas, atentos. Vamos a ver este caso. Nos dice aquí, hallar la medida de la diagonal menor del rombo, si su perímetro es 20 metros. Entonces, primero debemos estudiar lo que es un rombo. Bueno, acá les he adelantado que es uno de los cuadriláteros, ¿no? Porque hay más. Y acá tenemos sus fórmulas, miren, caramba, se me fue en el manual, ahí están, ¿ya? Están en el manual, ¿no? Podemos observar que un rombo, ¿no? Tiene a diferencia de un cuadrado, tiene una diagonal más grande y la otra una diagonal más pequeña en realidad, ¿no? A una se le conocerá como diagonal mayor y la otra se le conocerá como diagonal menor, ¿ok? Muy bien.
Entonces, en base a esto, también acá les tengo vamos a buscarle una fórmula más resumida de la que está ahí. Ahí está. A ver, para ahí se hace lento. Permite. Y acá la vamos a recortar entonces, ¿ya? El área o superficie de un rombo es esto, ¿no? Vamos a pegarlo acá en el cálculo. Ahí está. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2, ¿no? Pero acá simplemente nos están pidiendo algo, miren. Nos piden hallar la medida de la diagonal menor del rombo, si su perímetro es 20. Otra de las características que tiene un rombo, que al igual que el cuadrado, sus cuatro lados son iguales. En esta figura tenemos de un rombo, miren. Igual que un cuadrado, sus cuatro lados son iguales, ¿no? Y como les decía, existe una diagonal mayor, una más grande y una más pequeña. Entonces, valiéndonos de esto, ¿no? Entonces voy a poner acá este lado A, A, A. Vamos a poner L, ¿eh? Así es, L, de lado. Ahí está, muy bien. L, la misma medida. Solamente nos dan el dato del perímetro. Pero sabemos que el perímetro, tema que hemos visto en la clase anterior, un perímetro es la suma de los cuatro lados, o sea, 4 veces L, ¿cierto? ¿Y cuánto vale el perímetro? Según el dato nos dice que el perímetro vale 20 metros. Ah, muy bien, entonces ya puedo saber cuánto vale L, ¿no? Ya que P es 4L, igual a 20 metros. Ese 4 que está multiplicando pasa a dividir 20 entre 4 a 5. Muy bien, entonces cada lado mide 5 metros. Y vamos a utilizar esto. En lugar de poner ahora acá L, voy a poner que esto mide 5, ¿no? Que esto mide 5. Muy bien. Ahora, vamos no por gusto nos han dado ese triángulo ahí, correcto, no por gusto. Eh, entonces, un lado será diagonal mayor, vamos a poner que esto sea diagonal mayor y este pequeño sea diagonal menor, correcto, diagonal mayor y diagonal menor. Muy bien, entonces, ¿cuál es la razón? Entonces yo quiero calcular, miren, este lado, ¿no? Porque al tener ese lado, prácticamente voy a tener este, porque es el mismo, ¿ok? Entonces tengo un ángulo y tengo una hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica utiliza el cateto opuesto y la hipotenusa? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, si no lo recuerdan, es la razón seno, ¿sí? La razón seno es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿cierto? En el caso será el seno de 53 grados, ¿no? Que será igual a, aquí buscamos cateto opuesto, que es este valor, vamos a ponerle acá X, acá también será X, ¿ok? Entonces va a ser X entre la hipotenusa que vale 5. Muy bien. El seno de 53, si no lo recuerdan, ustedes vayan rápidamente al tema de razones trigonométricas, ¿no? Razones trigonométricas de ángulos notables. Y hay una gran tabla ahí, ¿no? Nosotros vimos ese tema, ¿no? Permítanme acá no les digo que se recuerden de memoria todo, pero acá les voy a compartir un cuadro donde están justamente esas razones trigonométricas. A ver, vamos a hacer el recorte.
Vamos a pegarlo por acá. Esta es la tablita, miren, ve. Entonces necesito el seno de 53. Y acá lo tengo, que es 4 quintos. Muy bien, entonces seno de 53 es 4 quintos. Igual a x entre 5. Ese 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, prácticamente se anulan, ¿no? Por lo tanto, el valor de x es igual a 4. ¿4 qué? 4 metros, ¿cierto? X es igual a 4. ¿4 qué? 4 metros. Entonces, si esto vale 4, ¿no? Entonces, esto vale 3. Profe, ¿cómo sabes eso? Por un triángulo notable, pues, ¿no? Que es 3, 4 y 5. Esto vale 3. Eso también vale 3 porque es la mitad de la diagonal más pequeña. Por lo tanto, eso también vale 4. Entonces, la diagonal más grande vale 4 más 4, 8. La diagonal más pequeña vale 3 más 3, 6. Y listo, ya está. Ahí está el valor de la diagonal menor, ¿no? 6. En caso nos hubieran pedido el valor del área, hubiéramos utilizado esta fórmula, ¿no? La diagonal mayor, 8, por la diagonal menor, 6, entre 2, ¿no? 8 por 6, 6 por 8, 48, dividido entre 2, 24, ¿no? 24. Bien, ¿alguna pregunta? No es necesario No, profe. que compartas tu pantalla, Vladi. Pero disculpe, ya lo apagué. Muy bien. A ver, no todos los casos, por ejemplo, de rombos, se tienen que resolver, este, se tienen que resolver con razones trigonométricas. ¿Ya? No todos los casos. Hay algunos que solamente basta conocer la diagonal, como el caso que les voy a proponer ahora, para que ustedes intenten desarrollarlo, ¿no? Y Profesor, me consulta, ¿verdad? sí, oh, Profesor, pero esto que me estaba diciendo, ese 4 5 que ay, no me queda muy bien claro de dónde quieren salir. Voy a repetirme, por favor, de nuevo eso. estos son 5 seno de 53 grados. 53 es un ángulo Ya, notable. Y en el tema de razones trigonométricas hay esta tabla. En realidad es más grande, hay más ángulos, pero esto es más resumido. Entonces ahí están todas las razones trigonométricas y sus valores numéricos. La razón seno de 53 grados es esto, 4 quintos. Y ese es el valor numérico que hemos utilizado. Nada más. De esa tabla. Entonces, para poder saber las razones trigonométricas, no les digo que se lo memoricen, ojo, no. Sino simplemente de repente, tenerlo ahí cerca a la mano, ¿no? Estas razones trigonométricas, por lo menos la tabla, ¿no? En su momento hemos visto la tabla de eso. Bien, ¿alguna otra consulta? Les voy a proponer un caso donde no van a utilizar más que la fórmula, ¿ya? Pero no van a utilizar ángulos, por lo menos hasta donde se vea. Y la fórmula vamos a ponerlo acá también. Ahí está. El mismo caso les voy a copiar aquí en el chat. ¿Qué nos dice? Miren, nos dice, el perímetro de un rombo es 68 metros. La diagonal mayor mide 30 metros. Calcular el área del rombo. Les doy 5 minutitos para intentar hacerlo. Bien, el enunciado nos dice lo siguiente. Fíjense, ya hemos hecho un caso de cuadrado, ya hemos hecho un caso de rombo, y ahora vamos con nuestro primer caso de rectángulo, o sea, todavía no salimos de los cuadriláteros, ¿no? Estamos con tipos de cuadrilátero. Nos dice, el perímetro de un rectángulo es de 40 centímetros, punto. Si el largo es el triple del ancho, ¿cuál es su área? Bien, les decía que un rectángulo, acá lo voy a poner, pertenece a un tipo de cuadrilátero, ¿no? Entonces, vamos a dibujarlo por acá.
Un rectángulo se caracteriza porque tiene lados paralelos, dos iguales y dos distintos. Entonces, si esto vale, por ejemplo, X, esto vale X también. Esto vale Y, esto vale Y. Dependiendo del tema y de los autores, a X le pueden llamar altura o pueden llamar también el alto o ¿no? Eh, eh, a Y le pueden llamar la base, ¿no? O el largo. ¿Sí? Cualquiera de esos dos nombres puede tener. Pero conste que al final son dos dimensiones que nosotros necesitamos porque en base a eso podemos calcular su superficie, ya que el área o superficie de un rectángulo, qué feo sale este rectángulo, el área o superficie de un rectángulo entonces es igual a X por Y. O sea, pueden encontrar base por altura o largo por ancho. Cualquiera de esas fórmulas, ¿ya? También, por si acaso, el perímetro, no sé por qué esta inteligencia artificial falla. El perímetro es dos veces, ¿no? La suma de X más Y, ¿correcto? Dos veces la suma de X más Y. Ese es el perímetro. Porque es X más X, Y más Y. 2X más 2Y, o sea, 2 que multiplica X más Y. Hecho esto, recordado esto, vamos a ver entonces el enunciado. Acá nos habla de un cuadrado. Voy a dibujar mi cuadrado. Perdón, de un rectángulo. No sé por qué dije cuadrado. Ahí está el rectángulo. Nos dicen que su perímetro, apuntamos este dato, su perímetro vale 40 centímetros. Muy bien. Y fíjense, acá el enunciado le toma como largo, miren. El largo y el ancho. Vamos a suponer que el largo pues sea Y y el ancho sea X, ¿no? O si ustedes desean, no se hagan bolas, también puede ser esto sea L y esto sea A, no, perdón, H. L de largo y H de altura. En realidad pueden poner cualquier letra, vamos, que no. Para continuar con mi ejemplo voy a poner X, listo, ya está muy bien. Entonces, el largo va a ser Y, el ancho es X. ¿Qué nos dice? Nos dice que el largo es el triple del ancho. ¿Qué significa el triple? Ojo, y no es eso que comes en el desayuno. El triple puede ser un factor de multiplicación, así como decir el doble, que es multiplicar por 2. El triple, multiplicar por 3. Cuádruple, multiplicar por 4. Quíntuplo o quíntuple, multiplicar por 5. ¿Y cómo represento esto? Nos dice que el largo, o sea, Y, es igual al triple, o sea, 3 veces el valor del ancho, 3 veces X. Muy bien. Hecho esto, entonces, nosotros podemos utilizar el dato del perímetro, que vale 40 centímetros, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del perímetro? La fórmula del perímetro es 2 veces X más Y, ¿no? Si ustedes revisan el manual, puede ser 2 veces A más B, o B por H de altura, cambian las letras como les digo, pero al final hay que entender que hay una parte larga, una parte más grande, una parte más pequeña. Hasta ahí la ecuación no podría resolverlo puesto que tengo dos variables, pero puedo utilizar este dato que nos han dado al inicio, ¿no? Entonces 2 que multiplica a X más Y vale 3X. O sea, en lugar de copiar Y, copio su equivalente, 3X. Y este es igual a 40. Bueno, ya se resuelve. 3 más 1 es 4X, ¿no? 4 por 2 es 8. Esto va a ser 8. Vamos en orden, de repente habrá uno que se confunda. 4X, ¿no? Esto está multiplicando por 2 igual a 40. Ese 2 que está multiplicando, 4 por 2 es 8. 8X igual a 40. Este 8 que está multiplicando pasa a dividir. 40 entre 8. ¿No? 8 por 5, 40. Por lo tanto, X es igual a 5. 5 centímetros. Es el valor de, ¿no? de la parte más pequeña. ¿No? ¿Y cuál será la parte más grande? La parte más grande es que vale 3 por X. O sea, 3 por 5, 15. ¿No? Esto vale 5. Esto vale
15. Listo. Ya podemos calcular su área, ¿no? Claro, su área es X por Y, o sea, base por altura. Área o superficie, ¿ya? Acostumbres esos nombres. Puede ser que sea A o puede ser también que lo pongan S. Entonces, X por Y. X vale a 5 centímetros y Y vale el triple, 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros. Qué feo sale ese 5. 15 centímetros. Esto la superficie o área es 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 1, 5, más 2 llevo 7. Centímetros por centímetro, centímetros al cuadrado. Y ahí está. Fíjense que para calcular el área de este rectángulo nos hemos valido del valor del perímetro, ¿no? Y bueno, y recuerda también las fórmulas. Bien, ¿preguntas? Bien, voy a proponerles un caso similar para que ustedes intenten calcularlo. ¿Ya? Ahí está. Y para que ustedes tengan referencia en las fórmulas, estas, voy a recortarla y la vamos a pegar cerca al enunciado para que ustedes puedan desarrollarla. Ahí está. Bien, ¿qué nos dice entonces el caso? Nos dice el perímetro de un rectángulo es 30 metros. Si el largo es el cuádruplo del ancho, ¿cuál es su área? Vamos a desarrollarlo, vamos, ustedes pueden. Al igual que en el enunciado anterior, nos habla de un rectángulo, vamos a referenciar el rectángulo. Ahí está. Estamos llamando a la parte más corta X y a la parte más grande el Y, ¿no? Entonces, sabemos que el perímetro es igual al doble de X más Y, ¿correcto? Y también nos dice que en el mismo enunciado, que el largo, o sea que Y, es igual al cuádruplo del ancho. El cuádruplo es 4, ¿no? O sea, Y es igual a 4 veces X. Pues utilizo el dato del perímetro porque nos dan el perímetro, ¿no? El perímetro es 2 por X más Y, que a su vez es igual a 30. Bueno, un poquito. Entonces 2 por X más, y en lugar de poner Y, pongo su equivalente del enunciado, que es 4X, ¿no? Igual a 30. 4 más 1 es 5. 5X, 2 por 5X, igual a 80. 5 por 2 es 10. 10X igual a 80. Ese 10 que está multiplicando pasa a dividir, entonces el valor de X es 8, ¿cierto? Si el valor de X es 8, ¿cuál será el cuádruplo? ¿Cuál será el valor de Y? 4 por 8, ¿cuánto es 4 por 8? Ah, perdón, no es 30, acá es 80, ¿verdad? Acá me equivoqué. 30, 30, y acá X es igual a 3. Sí, la había confundido con 80. Entonces 4 por 3, 12. Listo. Entonces el área es igual a X por Y, o sea, 3 por 12. Y como todos están en metros, 3 por 12, 36, ¿no? 36 metros al cuadrado. Y ahí está el resultado.
consulta? Sí me había salido a mí. Muy bien, excelente.